¿Qué tal, amigos de Norte Play? Nuevamente charlando con los precandidatos para las elecciones primarias del 18 de junio que vamos a tener en todo el Chaco y bueno, también en Resistencia. Fabricio Volati actualmente es concejal de Resistencia, encabeza la lista de agrupación 1 de julio dentro del Frente Chaqueño, buscando retener ese lugar que tiene hoy en el Consejo, y vamos a estar charlando un ratito con él. Buenas noches, Fabricio, gracias por acercarte. Buenas noches a todo el equipo de Aeronorte y bueno, a la audiencia también que sigue y la que va a seguir. Contame, Fabricio, estos años como concejal, ¿cómo los viviste dentro de tu trabajo y dentro del Consejo de Resistencia? Sí, la verdad que fueron muy intensos. Yo no esperaba que lo sean porque bueno, uno cree que el Consejo por ahí es menos obligación que otros cargos que por ahí uno ocupó, como puede ser la Cámara de Diputados, el Ministerio o bueno, alguna Secretaría Nacional, pero sin embargo es lo contrario, tiene una carga de tiempo, diríamos, y de trabajo que es importante. Se requiere un equipo de seguimiento y trabajo y atención también, porque está muy en relación directa con los vecinos, vecinas, por más que tuvimos pandemia y eso impidió esta relación directa. Sí, algo virtual se recuperó y igualmente exige la necesidad de estar en el territorio, de seguirlo por lo menos en ese caso en la pandemia, y de interactuar con la ciudadanía y con el Estado municipal, en este caso en todo lo que es el municipio. El concejal es una parte, un aspecto que está en el departamento legislativo, diríamos, pero siempre el Ejecutivo quien tiene la mayoría de las respuestas directas que pide el vecino y la vecina a su cargo. Y bueno, tuvimos que incidir de alguna manera en ese tipo de agenda, diríamos, porque veíamos que el Ejecutivo desviaba la agenda principal, que es la demanda de los vecinos y vecinas, hacia agendas que por allí intentaba o hizo o logró en parte imponer a la comunidad o a la colectividad municipal, diríamos. Bueno, eso es un trabajo que uno no esperaba por ahí tanto debate o tanta pelea, ocupando la palabra por ahí no correcta, pero fue una discusión fuerte la que tuvimos con el Ejecutivo y bueno, creímos que no iba a ser esa la tarea que íbamos a tener, que no íbamos a tener que andar denunciando tanto, diríamos, tanto judicial, públicamente o en organismos de control, sino que íbamos a trabajar más en aspectos comunes de la municipalidad en cuanto a la demanda de los vecinos. Una de las cosas en las que estuviste participando activamente fue en las presentaciones por el tema de los impuestos en Resistencia. ¿Cómo analizás o qué balance haces de todas esas presentaciones que hiciste? Bueno, la verdad que eso fue lo novedoso. Creo que no hay antecedentes de lo que nos pasó en ese sentido. Sí hubo debates por algún otro aspecto de la mayoría en su momento, si eran 6 o 7 los concejales que requerían una mayoría simple, porque bueno, la mitad más uno de 11, por ahí es discutida cuánto da. Entonces, bueno, todo un debate judicial, pero acá no, acá la mayoría que tendría que ser 8 eran 6, o sea, no había forma de calcular para que dé ese número, y sin embargo se avanzaba con 6 votos, cuando debía ser el procedimiento de doble lectura, no se hacía, o se avanzaba sobre artículos bien claros en la Carta Orgánica y la Constitución, por ejemplo, no delegar facultades de un departamento, en este caso, como puede ser de un poder a otro, no delegar, y sin embargo la delegación fue prácticamente permanente. Lo que el Consejo tenía a su cargo, pasárselo al Ejecutivo Municipal para que, bueno, avance. Ellos decían por la urgencia, la necesidad, pero bueno, por algo está escrito, hay que respetarlo, y después el resultado se vio, ¿no? Se vio que las cosas se realizaban sin control, sin seguimiento, algo que también nos impidió en todo momento el acceso a la información. Y bueno, es difícil llevarla adelante la tarea, pero bueno, cuando encontrábamos algo, un dato, 2 datos, ya le buscábamos la vuelta para conocer, entender y compartir con personas que por ahí nos ayudaron mucho en la comunidad, que saben de los temas, y bueno, nos permitió ver irregularidades que son las que denunciamos. Y bueno, la justicia en algunos aspectos estuvo muy, para nosotros, a la altura de las circunstancias, como es la Cámara de Contencioso Administrativa, que rápidamente resolvió, a veces a favor, a veces en contra, pero con un criterio bien fundado y bueno, con aspectos, digo, que son para el debate, pero bueno, bien fundado y con buena intención de resolver la cuestión judicial. En otros ámbitos ya la política juega directamente y veíamos que la resolución no era judicial, sino que tenía aspectos ya más indirectos. Y bueno, igualmente sabíamos que podía ser el resultado, pero una denuncia, un debate, tanto judicial como público, que se dio, y el diario
Norte cumplió un rol muy importante en la agenda y en sacar todas las voces que hacen a estos temas, sino por ahí el silencio también impide que esto tenga resolución. Sin embargo, bueno, se avanzó en algunos aspectos, se perdió finalmente otros, que teníamos razón, diríamos, y se puede sostener, pero la comunidad ganó porque se enteró, porque pudo avanzar en una opinión crítica, porque pudo expresarse, porque pudo conocer. Sin embargo, cuando llegamos al municipio, al consejo, no se veían las sesiones que deben ser públicas, deben ser de acceso libre y la información también. Sin embargo, las sesiones no se podían acceder o por cuestiones sanitarias de COVID o porque no se podía hacer, diríamos, físicamente. Y después que la información no era pública, porque se votaba con actas ya de acuerdos hechos, a veces sin actas, sino un acuerdo de labor parlamentaria que no existen. Entonces los vecinos no se enteraban en la composición de la sesión. Y pudimos finalmente, debatiendo y solicitando y proponiendo, que se pasen por internet en vivo, que se publiquen las cartillas con los temas o sea, individuales cada uno, que se puedan identificar y que la vecina, el vecino pueda seguir, por más que no es fácil, tampoco es difícil, ¿no? Pero se puede seguir y se pueden ver los debates. Bueno, los vecinos en eso hay grupos que son muy de participar y de dar el debate y muy comprometidos, que bueno, creo que eso fue un avance institucional muy bueno que permitió que hoy sepamos lo que pasó en parte. Y hoy, ¿cuáles son los planteos o las necesidades que pasan los vecinos, las más urgentes que cree usted que hay que apuntar a solucionar? Bueno, creo que tiene que ver con un rol fundamental del municipio, que es la prestación de servicios directa, como ser la recolección de residuos, tanto la recolección como el tratamiento de los mismos y la disposición final, que se hace con lo que sería la última parte de los residuos. Acá se hace con todo, porque no hay tratamiento medio, sino que se termina dando a todos el mismo tratamiento. Residuos reciclables no se reciclan, tampoco se generan recursos con eso, cuando hay ejemplos en todas las provincias y ciudades que son más grandes, más chicas, que tienen éxito con esto, que es lo que proponíamos nosotros proponemos. Y después el arreglo de calles fue todavía, o sea, ante el pedido masivo de esa, diríamos, demanda social, el intendente aclaró que no va a arreglar las calles y cumplió su palabra, no arregló ninguna calle, ni siquiera donde pasa el colectivo que dejó de pasar por el estado de los caminos. O sea, esa necesidad creo que es fundamental y la vemos todos los días. Eso más los residuos sueltos en la calle, diríamos, porque antes pasaba 5 o 6 días a la semana, hoy pasa 1 o 2, y a cualquier hora, diríamos, antes había un horario frecuente que permitía sacar antes los residuos, y hoy hay que sacarlo nomás porque no se sabe si va a pasar. Bueno, eso termina en los desagües, termina en un baldío, en una esquina, y eso es más no arreglo de calle y no limpieza a veces de un terreno, de una vereda o un yuyal, hace que bueno, tengamos situaciones muy complejas en lo sanitario y también en todo aspecto, ¿no es cierto?, en los barrios. Y el transporte hemos pasado una situación también extrema de quedarnos sin servicio de transporte, algo que no hacía falta que pase, diríamos, era previsible. Nosotros pudimos salir a decir antes, ojo que nos vamos a quedar sin servicio, y creímos que íbamos a hablar de más, pero sin embargo tuvimos 5 días sin servicio de transporte municipal. Finalmente la provincia tuvo que hacerse cargo del problema por las irregularidades y la falta de trabajo municipal, diríamos, no del personal, sino de trabajo político, diríamos, y de gestión, que también hace. Bueno, el alumbrado es algo también básico que la gente solicita por razones de seguridad, que es una de las demandas principales que hay en la sociedad, donde el municipio no tiene mucho que hacer, pero sí tiene que complementar y colaborar con lo que es el desmalezamiento, lo que es el refugio, las garitas que estén en condiciones, que estén alumbradas. Y bueno, el alumbrado público es clave. Y bueno, nos tuvo prácticamente 2 años a oscuras en algunos sectores de la ciudad, porque no terminaba de poner en marcha un plan de alumbrado ni reposición. Bueno, hoy está en marcha el plan, pero no se ven grandes cambios, excepto en las zonas más céntricas, donde la gestión anterior de Capitanilla había dejado en marcha la instalación de más de 2.000 exactamente postes, diríamos que no son postes, son de hierro, las columnas para el alumbrado. Faltaba toda la parte de la luminaria y bueno, eso se incorporó y hoy tenemos un centro con más iluminación. Pero eso no se dice, ni tampoco se dice que se licitaron 660 millones de pesos para cambiar esta y algunos focos de los barrios.
en la ciudad, y cuando los números indican que con eso podríamos haber hecho toda la ciudad. Y bueno, ese tipo de relación entre lo licitado y lo hecho y lo pagado y, bueno, y la obra finalmente que queda en la ciudad es muy deficiente, diríamos, tanto por el valor de la licitación con respecto a la obra como por lo ejecutado. Tuvimos que la justicia tuvo que terminar la obra, la justicia y los trabajadores y trabajadoras municipales, ahora en la plaza principal de la provincia y de la ciudad. Claro. Fabricio, usted forma parte de un movimiento político, ¿no es cierto?, que tiene a Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, como, Sí. como su máxima referente. Así es. Sin embargo, los números de inflación mes a mes van lastimando los bolsillos de las personas. ¿Te sentís, digamos, con parte de responsabilidad siendo parte de este movimiento? No, porque tengo por ahí la experiencia y la formación para haber entendido, y la experiencia de haber estado incluso en un cargo nacional que tiene que ver con estos aspectos, de saber qué pasa, diríamos, pero por ahí es difícil transmitirlo, y más masivamente porque uno no cuenta con los medios por allí, y sobre todo ante medios nacionales concentrados que dicen otra cosa. Por ahí quedamos gritándole a la luna, no diríamos. Y lo que pasa acá es que el país tiene un problema estructural, económico hoy, donde no tiene las divisas necesarias para funcionar, no tiene los dólares necesarios. Estaba en una crisis inicial del gobierno que había heredado el gobierno de Macri, importante y muy bien instalada, diríamos, con vencimientos de deuda que eran todos los años mayores a lo que es prácticamente la producción de divisas del país. O sea, no había que ocupar ni un dólar para pagar esos vencimientos. Se los reestructuró, pero en forma muy cara, valores muy altos, con tal de tomar aire, diríamos, y ganar tiempo, pero fue insuficiente. O sea, hace unos días pagamos 800 millones de dólares para poder hablar con el Fondo Monetario Internacional, que es nuestro acreedor, el cual nos prestó plata que no vimos, nunca vimos un dólar del Fondo Monetario, 44 mil millones de dólares que entraron al país supuestamente, pero ni siquiera llegaron a impactar en la reserva del Banco Central, porque ya salieron, financiando la fuga de capitales, que es esta timba financiera que también le llaman, que generó el gobierno de Macri para justamente hacer este tipo de esquemas de fuga de capitales. Lo financió finalmente además de deuda y recursos propios, con el préstamo del FMI. O sea, iniciamos este gobierno con un problema estructural y gastamos todos los cartuchos, diríamos. El gobierno anterior no le puede pedir plata a nadie, y bueno, los dólares no aparecen porque sí, digamos, sino que hay que conseguirlo. Y bueno, el país no puede generar tantos dólares como para pagar la deuda, para reactivar la economía que quedó parada, para reactivar los salarios, para reactivar todo lo que tiene que ver con el día a día de la ciudadanía, que es lo que hoy extrañamos, diríamos. Se había logrado una estabilidad del gobierno de Cristina, o sea, antes, pero se llegó a fin del 2015 con una estabilidad importante, casi sin tener deuda externa. Eso no es menor en la historia argentina, que se deba un vencimiento de 2.000 millones, ahora tenemos de 30.000, o sea, fíjense la diferencia, cuando nuestra reserva no llega a los 50.000. Entonces se complica mucho la situación y no es fácil salir. O sea, tenemos un acreedor que todos los días está arriba nuestro para que ajustemos, para que generemos inflación. Ahora está pidiendo que generemos inflación. Después de haber reconocido que los dólares fueron para financiar la fuga de Macri, la reconocieron ellos, lo escribieron, que fue un error, diríamos. Macri también lo reconoció. Ahora nos exige que paguemos los dólares, y para eso que ajustemos la economía. Ajustar significa sacarle a los jubilados, sacarle a los salarios provinciales, nacionales, ajustar el gasto público, y eso significa menos demanda de la ciudadanía, menos consumo, eso es calidad de vida. O sea, está bien calculado lo que vinieron a hacer y lo hicieron. Y hoy tenemos un país más pobre y más endeudado de lo que se recibió Macri cuando inició y cuando dejó Cristina al gobierno. No debíamos, y teníamos una estabilidad salarial y el valor de las jubilaciones, el valor de la capacidad de compra de la gente importante, los primeros de América Latina. Hoy estamos entre los últimos. O sea, esas cosas no pasan por magia, diríamos. Se logró conseguir eso con mucho trabajo y mucho esfuerzo del pueblo argentino, y después se lo perdió rápidamente con mucho esfuerzo otra vez del pueblo argentino, porque hoy no lo tenemos. Y salir de esto no es simple. Nos llevó una década a salir de un gobierno que tenía ganas de salir, diríamos, no como el de Macri. Y hoy, bueno, estamos en una situación que ya es responsabilidad del gobierno actual por el tiempo que pasó, pero no por las condiciones en las que recibió y el no poder salir de esto, que si no te ayudan no salís, porque esto no se hace. Tampoco se pasó
solitariamente el efecto negativo. O sea, acá hubo Fondo Monetario, fondos buitre y gobierno nacional, todos de acuerdo para hacer daño. Y ahora para salir también tiene que haber organismos internacionales que nos ayuden a salir. Y bueno, eso no hay, todo lo contrario, nos pisan la cabeza. Bueno, va a ser un desafío que ya logramos superar en varias etapas de la historia, pero siempre con esfuerzo del pueblo. Y eso Ahora, ¿cómo a esas personas que les cuesta llegar a fin de mes, que están todo el día estresadas porque la plata no alcanza, hoy está a un precio el aceite, mañana ya está a un 30-40% más, o compran un azúcar a 400 y mañana está a 600. ¿Cómo le transmitís este mensaje a esa gente? Sí, yo creo que hay que comparar. Los proyectos que ahora se van a elegir son los mismos que gobernaron cada uno los últimos 4 años, por decir, para simplificar. Entonces hay que comparar un gobierno con otro, un proyecto con otro. El proyecto que nos sacó y el proyecto que nos dio. El proyecto que nos sacó está al alcance, a la vista de todo, que fue el de Macri, que nos sacó más de la mitad del sueldo, los ingresos a todos, generando inflación. Macri generó una inflación no tan alta como la que puede haber hoy en términos nominales, pero pasamos de haber 20% de inflación a la triplicó en términos de su mandato. Hubo 300% de inflación en su mandato y eso generó que perdamos la mitad del sueldo siendo generoso, del ingreso de los jubilados, de aquel asalariado y la mitad de la actividad económica en general. Este gobierno vino y empezó a devolver esos ingresos en términos formales, recuperó otra vez la jubilación, la movilidad de la jubilación, comenzó a aumentar los sueldos cuando el gobierno anterior paraba los aumentos, las paritarias, paró todo lo que recomponía el salario de la gente, lo paró. Este gobierno actual lo habilitó y lo empezó a promover. Pero las condiciones son las que no permiten que podamos no tener inflación y tener aumentos salariales permanentes como hubo antes para recuperar la economía. Pero la intención está a la vista. Hay inflación, pero la aumentan periódicamente, por lo menos va recuperando algo de lo perdido y hay voluntad, se ve y se dice en los gobiernos del mismo proyecto, que de alcanzar a la inflación, de que no se siga perdiendo y de recuperar positivamente en algún momento. Bueno, Macri no plantea eso, el macrismo, la derecha, Cambiemos no plantea eso, plantea seguir el proyecto, o sea que va a seguir el ajuste, no va a seguir sacando, o sea lo que nos quedó lo vamos camino a perder con esa propuesta. Por lo tanto, creo que hay que ser por ahí frío, diríamos, calculador, y pensar cómo estábamos antes, qué nos hizo Macri, y este gobierno que intenta hacer, que comunica, que va a hacer, y creo que necesitamos más tiempo y por ahí más consolidación en lo que es la sociedad y los sectores de la sociedad que son económicos, sociales, para que tengamos un proyecto, un camino común, pero conociéndolo, no diciéndolo lo vamos a hacer, sino también sabiendo que es por ahí. Y esa conclusión no nos dejan llegar porque se confunde mucho a la ciudadanía, se echa la culpa cruzada, o sea, ¿quiénes son los ladrones? Sería en este caso, ¿qué proyecto roba más? Sin embargo, si uno le pregunta, capaz que es lo que más escuchó que repetían, pero si mira, el macrismo se llevó 83.000 millones de dólares del país. Que es todo lo que se pidió prestado, que no entró nunca y lo debemos. O sea, como siempre repito, estamos más pobres y más endeudados, algo que no. Si hubiéramos gastado los 83.000 millones de dólares, hubiéramos estado bastante mejor, pero no están. Este panorama que estás contando está relacionado con la cifra que dio el INDEC del 54% de pobreza para el conglomerado de Gran Resistencia. Y yo creo que sí, porque las cosas aumentan y uno calcula, va al supermercado y gasta 10.000 pesos y no lleva nada, diríamos, lleva menos de medio carrito, diríamos, de las cosas más baratas. O sea que no es fácil calcular y salir de la pobreza. Y teníamos un nivel de cálculo de la pobreza para superarla, donde había equilibrio alimentario en una familia, había posibilidades de alternativa de consumo, algo de capacidad de ahorro para el ocio. Muchos construyeron o ampliaron su casita, compraron materiales. Hoy todo eso está fuera del alcance. Está fuera del alcance de un sueldo que tiene que tratar de pagar la luz, pagar el agua y llegar con la comida y la vestimenta. Y eso ya nos deja afuera a gran parte de la sociedad que el sueldo no le va a alcanzar. Pero el camino es el que ya se mostró, que nos sacó de esto. ¿Cómo salimos de esto? Y produciendo más, trabajando más como país, y haciendo que esa producción nueva se distribuya entre los trabajadores, entre los argentinos y la Argentina, no que se concentre. Hoy tenemos mucha concentración de esta riqueza. La inflación genera riqueza también, genera ganancias. Muchos ganan con la inflación. Lo que perdemos son el pueblo asalariado, trabajador, que cada vez le alcanza menos el sueldo.
pero hay muchos que la juntan, diríamos, en grandes, diríamos, silos por ahí de exportadores y otras cuestiones que hacen que compran hoy soja y a la semana con la devaluación ganaron el doble, sin hacer nada, sin trabajar y a costa del productor, diríamos, que no la pudo sostener, y esos son los que se llevan hoy nuestra riqueza. Eso hay que controlar y hay que equilibrar, y lo puede hacer el Estado únicamente, el mercado no lo va a hacer, el mercado generó esta concentración, y sobre esa ganancia es la que uno de los ejemplos donde se puede distribuir después. Fíjese qué hizo Néstor Kirchner cuando llegó, puso retenciones, que es tomar una parte de esa ganancia para empezar a distribuirla tanto a la minería, 3.000 millones de dólares por año recaudada con la minería. Lo primero que hizo Macri cuando llegó fue eximir a la minería, un sector concentrado internacional que no vemos los argentinos ni una piedra, diríamos. Claro, que nos genera problemas ambientales y todo, y no le cobramos impuestos. Esos son amigos del poder, o sea, y uno ve ahí que sacarle al que más tiene, al que más genera para distribuir, ese es un concepto de un proyecto. Y Néstor Kirchner lo hizo con la retención al agro, al petróleo y a lo que es la minería. Y bueno, Macri dice hacer lo contrario, después no pudo nomás ejecutarlo porque no llegaba al final de su gobierno, pero mientras nos endeudó a futuro, nos sacó lo que teníamos y bueno, y se la llevó. No hemos cambiado por nada nuestra riqueza, diríamos, la teníamos y se nos sacó nomás. ¿Cree usted, Fabricio, que este panorama inflacionario económico puede llegar a repercutir negativamente en las elecciones provinciales del Chaco? Y sí, puede ser por el oficialismo. Y el ánimo de la gente, ya, o sea, la ciudadanía, cualquier persona quiere vivir mejor y necesita, porque es una cuestión de necesidad social, humana, diríamos, y a veces se responsabiliza a quien está en el gobierno. Y la oposición muchas veces parece una salida, una alternativa. Esto está pasando hoy, que aquellos que generaron el problema, hoy están dando cátedra de cómo salir del problema y lo que dicen encima no va a resolver, está a la vista. Pero lo hacen y con acompañamiento de grandes medios y con estigmatización del gobierno y el oficialismo, genera un daño. La gente quiere salir de esta situación muchas veces y cree que el cambio es lo que le va a generar una oportunidad, o sea, cambiar el gobierno. Y a veces hay que renovar, hay que cambiar los gobiernos, pero no quiere decir eso que hay que cambiar de partido, de sector que gobierna, porque está muy claro que es uno y que es otro. Para quienes estamos en política, diríamos, por ahí la sociedad relaciona con otras experiencias, con otra información, diríamos, que es lo bueno y lo malo. Eso es lo que nosotros tratamos de militar todos los días, que es explicar con la realidad que es una cosa y que es otra, y que hay que seguir por este camino. Sin embargo, ¿usted piensa que en Resistencia sí convendría cambiar la agrupación política que de turno? Yo lo que decía recién, que no siempre el cambio es mejor, diríamos, que va cambiando por otro, ese otro proyecto va a ser mejor que el que está. Por ahí el que está le falta afinar, le falta mejorar la integración de personas, diríamos, en el gobierno, pero el proyecto es ese. Acá en Resistencia tenemos proyectos que también son distintos al título del proyecto. O sea, se dice una cosa y se hace otra. Eso aparece de moda hoy, sobre todo en Resistencia, donde tuvimos 4 años de escuchar una cosa pero ver otra. Y eso es también algo que se está usando, y donde el macrismo, la derecha, que gobierna mucho con consultoras, diríamos, que le generan una realidad ideal, pero atrás toman otro tipo de decisiones. O sea, decir que no van a construir, que hay que construir desagüe en la ciudad el primer día de gobierno porque es lo que necesita la ciudad, y después no hacer ningún desagüe y construir plazas a 3 veces el precio que vale. Bueno, es realmente, si uno escucha lo que dicen y ve lo que hacen, no tiene sentido. Y eso hay que cambiar. Eso no va para ningún lado, sea de un partido o de otro. Eso no está en la ideología de los partidos. Es otro esquema novedoso que hay basado en el engaño, en la mentira y en la confusión de la ciudadanía. Y nosotros necesitamos que se trabaje, se produzca y se haya respuesta. Lo otro es todo una cosa que no tiene salida feliz, porque no se va a inventar la solución hay que generarla. Fabricio, usted iba a presentarse como candidato a intendente, después quedó como presidente del consejo. ¿Cómo fue ese proceso como que parecía al principio bajar la pretensión? Y no, porque no es un pensamiento personal lo que nosotros analizamos. Esto que yo decía de hay que cambiar esta realidad, la ciudad, porque a veces se cambia cambiando de gobierno, para que haya otro impulso del Estado. Acá tuvimos un Estado que eliminó prácticamente el municipio de
de su rol, digamos, no presta servicio, no cumple un rol institucional, no acompaña la cultura, no acompaña deporte, solo acompaña festivales que son lindos, pero no son prioridad, yo creo, para muchas ciudadanías que están en emergencia en este sentido. Hay que darle otra mirada, porque hubo gobiernos, el de Capitaní fue muy distinto, se generaron obras y se terminaron, y sin un año como estos últimos que hubo, donde la inflación misma generó mucho más recursos para los municipios de lo que se esperaba, y no está la inversión esa hecha y a la vista de la gente. No está la plata tampoco, todo está, pero no sabemos cuándo ni porque no hay mucha información. Entonces es todo dudoso y la gente necesita respuestas y no llegan las respuestas. Entonces eso no sirve, hay que cambiar. Y nosotros vimos que hemos trabajado, aportado en este proceso, donde hubo ciudadanos y ciudadanas que se enteraron de lo que pasaba por ahí a través de nuestro trabajo. Y bueno, eso llevó a que por ahí nos veamos que estamos en una buena posibilidad de participar en el proceso electoral con alguna chance de tener un buen resultado, digamos. Pero después vimos que acá lo importante es que se concrete el fin de esta etapa, que se concrete, que haya un cambio de gobierno con otra expectativa para la ciudadanía y con otra realidad, y eso se da a veces sumando fuerza. Y vemos que solos las distintas alternativas que había, que pueden coincidir con nosotros, yendo separados todas, nos iban a ganar a todos juntos, a todos por separado. Y lo que creemos que sumando fuerza hacemos que le cueste más la derrota que piensan buscar o que están buscando de todos los sectores que pueden cambiar esto, y bueno, y sumando fuerza tener un mejor resultado y una posible victoria y llegar a cambiar y a finalizar esta etapa. Si no cambiamos el gobierno o la forma de los que gobiernan, con la realidad, diríamos, con los hechos, no va a pasar nada, diríamos. Y hoy somos, creo, la única alternativa que hay con perspectiva que esto realmente cambie y que haya un municipio que gobierne para la ciudad, no para determinadas personas o sectores. Y contame cómo cómo es el trabajo que están haciendo con Diego Arévalo para intendente. Sí. Diego Arévalo, que es otro de quienes estábamos con la intención también de participar en esto, es tener una propuesta de la ciudadanía. Bueno, decidimos, no por primera vez, ya lo hicimos en el 2019, juntarnos con el apoyo o dentro de lo que es el proyecto del Frente Chaqueño, juntarnos para generar una alternativa a la ciudadanía, que tenga otra alternativa distinta a lo que pintaba, digamos, entre Aida Ayala, Gustavo Martínez, o sea, que son quienes vienen haciendo la historia, parece, de la ciudad una vez cada uno. Y esto es nuevo, es distinto, hay más juventud, pero también hay otra lógica. Queremos partir de hacer las cosas bien y de tener buenas intenciones. Después, si uno de Boca, el otro de River, no con Diego, sino en general, ya vamos a encontrarle el ámbito donde jugar y a ver quién gana. Pero hoy tenemos que salir de una emergencia, tenemos que recuperar el municipio. Y bueno, eso nos unió y estamos trabajando, afinando, diríamos, la propuesta, pero ya trabajamos con él, estuvimos en el gobierno de Capitanich, tanto el municipal como en el provincial. Él fue secretario de Infraestructura y yo de Gobierno, o sea que ya nos conocemos y creemos que vamos a poder, cada uno en su rol, uno en el Ejecutivo, sería él como intendente, y a mí me toca presidir en lo que es el Legislativo Municipal, que sería la presidencia del Consejo, que no es menor porque es un rol muy importante. El Consejo en el municipio de Resistencia es muy importante. Las decisiones mayores y de mayor importancia se pasan por ahí. Muchas cosas no se puede hacer. Gustavo las hizo sin el Consejo, pero ya se tiene que institucionalizar la respuesta. No se puede hacer sin participación de los concejales, a veces sin el 2/3 o sin mayorías especiales. Entonces hace que el Consejo tenga un rol importante para ayudar y para trabar también. Y creemos que ahí hay que cumplir una tarea política y también sin siempre levantar los pies del territorio, diríamos, para que también haya una salida de este proyecto. Acá los daños y los beneficios se hacen en conjunto, diríamos, normalmente se hacen con el Ejecutivo, con el Legislativo, y el daño también se hizo en conjunto. Fabricio, como para ir cerrando, contame cuál es la propuesta principal que estás llevando vos como eje de campaña. Bueno, decíamos, vimos esta situación y creemos que hay que simplificar el mensaje, que hay que hacer las cosas bien. Nosotros, haciendo las cosas bien es en el marco de la legalidad, de la institucionalidad y mostrando buenas intenciones, esto se va a normalizar, y eso significa normalizar el servicio de recolecciones, mejorarlo, normalizar el alumbrado, mejorarlo, normalizar la relación entre los impuestos y la posibilidad de pagarlos y el precio que significa una tasa de servicio por el servicio prestado,
mejorar las relaciones, mejorar también el municipio y la situación. Hay barrios que pagan tasas de servicios que no les llegan, hoy no les reciben. Ahora se promueve el cobro de impuestos, hay lugares que por irregularidad nominal no pagaban impuestos y hoy están provisorios arreglos, hacen que lo primero que hagan es pagar impuestos, pero no se fijaron si pasaba el recolector, no pasa, si le mantienen los caminos, no le mantienen, los desagües tampoco y alumbrado tampoco, pero les cobran o le quieren cobrar. Bueno, esas prioridades no son la nuestra, la prioridad es primero una respuesta al vecino, a la vecina, y después ver la capacidad de aporte que pueden hacer y acompañar también ese proceso de recaudación. Pero necesitamos devolverle la tarea municipal y la respuesta municipal a los vecinos, a los barrios. Hoy no la tienen. Y eso es el primer paso y es urgente y es por lo que los municipios creo que han nacido, que es justamente para prestar servicios comunes de los vecinos y vecinas que no lo puede hacer una familia sola. Bueno, desde allí tenemos que partir, porque lo que cobramos está mal y lo que prestamos también está mal. Y después vendrán las grandes obras o la planificación de obras que se hacen con procesos de participación de la ciudadanía. Lo dice la Carta Orgánica y es lo que a nosotros nos parece que hay que hacer, que es preguntarle al vecino y a la vecina qué piensa, qué quiere y qué cree que hay que hacer. Gracias, Fabricio. A ustedes.